Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en este día. Una vez más, estamos agradecidos con el dador de la vida por la oportunidad que nos concede de estar en cuerpo, espíritu y alma para honrar y glorificar el nombre de Dios. Poder entender y comprender que el hombre fue creado para adorar al único y soberano Dios, al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Ese es el verdadero origen de la naturaleza humana. El ser humano fue creado para adorar al omnipotente, al omnisciente, para adorar al creador de los cielos y de la tierra. Cuando el ser humano reconoce de qué está hecho, cuando el ser humano reconoce que es cuerpo, espíritu y alma, cuando el ser humano conoce al dador de la vida en Espíritu Santo dentro de él, el ser humano logra entender y comprender que ha venido a este planeta Tierra con una misión especial, con una misión de hablar, de adorar, de dar la honra y la gloria al único y soberano Dios. Cuando el ser humano está consciente de la vida, cuando el ser humano está consciente del porqué de su existencia en este planeta Tierra, el ser humano logra entender el significado de la vida, el significado de la materia, el significado del espíritu, pero por sobre todas las cosas, el significado de el porqué tiene alma en esta materia y en este espíritu. Adorar al dador de la vida no es someterse a principios éticos inventados por el sistema religioso. Adorar al dador de la vida no es seguir patrones de comportamiento humano. Adorar al dador de la vida no es creerse o sentirse religioso de un sistema establecido en este planeta Tierra. Adorar al dador de la vida es tener la gracia del Espíritu Santo dentro de cada individuo. Cuando el individuo tiene la gracia del Señor Jesucristo, es tener al Espíritu Santo. Eso es la gracia del amor de Jesucristo. Cada individuo que ha reconocido que tiene alma, hace contacto con la divinidad, hace contacto con el Espíritu Santo, hace contacto con el dador de la vida. Y es allí cuando el individuo a través de su alma sabe qué es adorar al dador de la vida. Sabe cómo, cuándo adorar al dador de la vida. Porque el alma que es eterna, el alma que viene de la eternidad y va para la eternidad, está en todo tiempo y a toda hora adorando al dador de la vida. Poder entender y comprender cómo es que el ser humano ha sido diseñado, creado y predestinado por el dador de la vida. Cuando el ser humano logra ver los misterios de la Biblia, cuando el ser humano recibe la revelación del libro de los libros, el ser humano logra entender y comprender cómo es que él tiene que adorar al único y soberano Dios. Poder entender y comprender que el hombre fue creado para reflejar lo eterno de Dios. Para eso fue que la naturaleza humana fue diseñada y creada por un solo creador que creó lo visible e invisible, que creó las estrellas, los planetas, que creó el universo. Eso es Dios, un solo Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Nadie ha creado absolutamente nada. Todo fue diseñado y creado por Dios. Cuando hay seres vivientes en este planeta Tierra que se dicen llamar creadores, científicos, ingenieros, arquitectos, solo están utilizando el manual de lo creado. Es decir, ocupan los componentes que ya fueron creados por el Creador.
Porque si el ser viviente pudiera ser un creador, entonces ¿dónde está la eternidad de ese ser viviente? ¿Cuánto ha vivido un ser humano en este planeta Tierra? No ha llegado ni a vivir 1000 años. Es por eso que el ser humano jamás podrá descubrir el secreto de la vida, porque el ser humano no está en contacto con la divinidad, no está en contacto con el alma. Cuando vemos a los profetas de Dios, cuando vemos a los hombres y mujeres de la historia bíblica que hicieron contacto con la divinidad, que hicieron contacto con Dios, ellos supieron que su alma no tenía principio ni fin. Ellos lograron entender y comprender que venían de la eternidad e iban para la eternidad. Ellos lograron entender que el hombre fue creado por Dios para reflejar lo eterno, poder descubrir el significado de la vida, poder descubrir el aquí y el ahora, poder entender y comprender que fuimos hombres y mujeres creados, diseñados y predestinados por Dios en cuerpo, espíritu y alma para reflejar lo eterno, para reflejar a Dios mismo dentro de cada uno de nosotros, porque al final el ser humano que descubre que tiene alma, él descubre a Dios, porque es Dios mismo en el alma del individuo. El hombre fue creado por Dios para reflejar lo eterno. En el manual de Dios, en el libro de los libros, vemos en el libro de Génesis la simiente prometida, esa simiente prometida que fue hablada por los profetas de Dios, que vendría a existencia. Luego vemos los profetas del Antiguo Testamento hablando cómo es que el Mesías sería revelado, pero ellos solo tenían al Mesías velado. Luego vemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando y demostrando que Dios fue revelado y manifestado en Jesucristo. Cuando vemos las cartas del gran Pablo, cuando vemos esas maravillosas epístolas, cuando leemos a través del conocimiento, de la revelación bíblica, el misterio revelado a través de las cartas de Pablo. Cuando llegamos al libro del Apocalipsis y vemos a Cristo glorificado, revelado en toda la plenitud, es decir, cuando el ser humano está consciente de la vida, cuando el ser humano está consciente de su materia, cuando el ser humano está consciente de su espíritu, cuando el ser humano está en comunión con su alma, sabe a qué ha venido a este planeta Tierra, sabe el poder que tiene, porque el dador de la vida nos dio un poder extraordinario, que es el poder de la palabra. Con esa palabra que el ser humano tiene en su espíritu y en su alma, puede traer maldición a su ser o puede traer juicio a su ser. Por eso es que vemos a través de la historia bíblica todos los profetas de la historia, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, todos esos maravillosos personajes que sabían que habían sido creados por Dios para reflejar lo eterno de Dios. Ellos hablaron de todo lo que se llevaría a cabo en la eternidad. Ellos hablaron de los misterios de el único y soberano Dios, velado y revelado a través de la zarza, a través de la nube, a través del fuego. Ellos hablaron y profetizaron de el niño que nacería. Ellos hablaron y profetizaron de el Mesías Elohim, de Melquisedec. Ellos hablaron y profetizaron del gran yo soy. Ellos en tiempo completo, en cuerpo, espíritu y alma, hablaron con el poder de la palabra, reflejando lo eterno de Dios. Poder descubrir que a través
de el habla, el ser humano tiene la capacidad de reflejar a Dios en este planeta Tierra. Por eso es que vemos esos millones de hombres y mujeres en el Nuevo Testamento hasta nuestros días, millones de seres vivientes que no siguieron un patrón de comportamiento religioso, no siguieron un patrón de comportamiento establecido por la sociedad. Ellos a través de su alma reflejaron qué es ser el hombre o la mujer que refleja a Dios. Ellos hablaron de lo que tenían en su alma. Ellos hablaron de Jesucristo, el dador de la vida. Ellos hablaron de los misterios de la Biblia. Ellos hablaron de la revelación que el Espíritu Santo les estaba dando a través de ellos mismos, dentro de ellos mismos. ¿Qué es lo que somos? ¿A qué hemos venido a este planeta Tierra? Si fuimos hombres y mujeres creados en cuerpo, espíritu y alma, para que a través de nuestro cuerpo, espíritu y alma reflejemos lo eterno de Dios. Hablemos del único y soberano Dios. Hablemos de los misterios de la Biblia. Hablemos de toda la revelación que el Espíritu Santo le está dando a nuestra alma. Oh, si somos seres vivientes en cuerpo y espíritu, como todos esos seres vivientes que en el término bíblico se conocen como la simiente de la serpiente, que solo hablamos para traer juicio a nuestro ser, juicio a nuestro espíritu, juicio a todo lo que nos rodea. O somos el reflejo de la divinidad, o somos el hombre y mujer que habla de las grandezas y maravillas de Dios, que habla y refleja de lo eterno de Dios, que somos, a qué hemos venido a este planeta Tierra. En el libro de Génesis hasta Apocalipsis encontramos a todos esos maravillosos personajes que reflejaron lo eterno de Dios, pero también vemos la historia bíblica de también esos personajes que no tenían nada que ver con la gracia de Dios, con el amor de Jesucristo. Cuando vemos a Adán que perdió la gloria, pero cuando vemos a Cristo que restauró toda la gloria, cuando vemos el Espíritu Santo que prepara al individuo, cuando nos damos cuenta que toda la creación gime esperando una transformación corporal, una inmortalidad y una gloria eterna. ¿A qué hemos venido a este planeta Tierra? Si hemos venido para comportarnos como todos los animalitos vivientes que crean sus propios circos y solo cambian de nombre, ya no le ponen circo, sino que iglesia. ¿A qué hemos venido? Sí, a reflejar la gloria de Dios, o hemos venido para comportarnos como cualquier ser viviente en este planeta Tierra. El hombre fue creado para reflejar lo eterno de Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, porque Él es el creador. No hay absolutamente nada ni nadie, no hay ángeles, no hay arcángeles, no hay querubines, no hay serafines que puedan crear. El único que crea, que creó todo, es el único y soberano Dios, mejor conocido para los creyentes en el dador de la vida como nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Siempre en el libro de Génesis capítulo 2 del 21 al 23, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿A qué hemos venido a este planeta Tierra? Sí, a reflejar la grandeza de Dios, sí, a reflejar la divinidad de Dios, sí, a reflejar la eternidad de Dios. ¿O hemos venido para reflejar lo que el sistema religioso enseña, para reflejar lo que la sociedad da y enseña, o para reflejar lo que los animalitos vivientes hacen en este planeta Tierra? Gracias, Salvador de la vida, porque hemos visto a través del manual de Dios, hemos visto a través de ese maravilloso libro que los hijos de Dios vinieron para reflejar lo eterno de Dios, demostraron que es tener alma en cuerpo, espíritu y alma. Honraron y glorificaron el nombre de Dios en cuerpo, espíritu y alma. Jamás hablaron nada negativo. En cuerpo, espíritu y alma fueron hombres y mujeres que la misma historia bíblica lo dice, que fueron hijos de Dios, que para el mundo no eran vistos como lo que verdaderamente eran, pero Dios los honró y glorificó. Dios les dio la gloria eterna, porque ellos en cuerpo, espíritu y alma demostraron que es reflejar lo eterno de Dios. Y en el libro de Génesis capítulo 3 del 1 al 15 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová
Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender que en nuestra materia, en nuestro cuerpo, somos seres que vivimos en este planeta Tierra, reflejando la materia de la creación maravillosa de Dios. En nuestro espíritu vivimos dentro de esta materia, reflejando la grandeza del mundo de los espíritus, pero en nuestra alma reflejamos lo eterno de Dios. De el individuo depende qué es lo que quiere reflejar, si solo la materia de este planeta Tierra, así como hacen las sociedades, como hacen los sistemas políticos religiosos que construyen sus castillos, construyen sus templos, construyen todo lo que comúnmente se conoce como iglesias para reflejar la materia. Pero cuando nos damos cuenta que todo eso que han utilizado es parte de él, producto que ya el creador diseñó y creó. Cuando vemos a esos seres vivientes a través de su espíritu, emocionándose, inventando, dicen ellos, cosas, no es más que agarrando también del producto que ya él creó. Cuando vemos a los seres vivientes a través de su alma, como Isaías, Jeremías, como Enoc, como Moisés, como Daniel, como los profetas del Antiguo Testamento, a través de su alma, retando todo lo establecido para demostrar que ellos vinieron para reflejar la grandeza de lo eterno, para reflejar al único y soberano Dios. Pleno siglo XXI, año 2026, preguntémonos, ¿qué es lo que estamos reflejando? Lo que el infierno a través de la sociedad da, lo que la quinta dimensión a través de sus líderes religiosos dan, lo que el sistema político siendo controlado y manipulado por entes de espíritu de la cuarta dimensión dan, o si somos seres vivientes con alma, que en cuerpo, espíritu y alma reflejamos la grandeza de lo eterno de Dios. En el libro de Génesis capítulo 22 del 15 al 18, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El hombre fue creado para reflejar lo eterno de Dios, pero también el hombre que no está consciente de sus actos, que no está consciente del poder que tiene, que es el poder de la palabra, porque a través de la palabra el individuo trae juicio a su ser o trae bendición a su ser. Vemos las profecías bíblicas, vemos a los maravillosos personajes de la Biblia, cómo hicieron que la naturaleza misma les
obedeciera. Vemos con el poder de la palabra cómo hicieron que fuego descendiera del fuego, que brotara agua de una roca, que muertos resucitaran, que hombres y mujeres recibieran al dador de la vida. El poder de la palabra en el individuo cuando reconoce y hace contacto con su alma. En el libro de Salmos capítulo 82, verso 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Poder descubrir los misterios de la Biblia, poder recibir la revelación bíblica, es estar consciente de la vida y no de la vida en el espíritu y no de la vida en esta materia, sino de la vida eterna que el alma le da al individuo. Poder hacer contacto con nuestra alma, poder estar consciente de que hemos venido de la eternidad y vamos para la eternidad. Pero mientras estamos en esta materia, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos con este espíritu de vida que tenemos, es decir, reflejemos lo que somos, reflejemos que somos los hijos e hijas de Dios, que estamos recibiendo los misterios de la Biblia, que está siendo hablado y revelado todo el programa que Dios ha establecido para el tiempo en que estamos viviendo. En el libro de Isaías, capítulo 7, del 10 al 14, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Libro de Isaías capítulo 9, del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Joel capítulo 2 del 28 al 30, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El hombre fue creado para reflejar lo eterno. Cuando descubrimos el significado de la vida, cuando descubrimos el porqué de nuestra existencia,
en este planeta Tierra. Cuando descubrimos que tenemos alma, descubrimos a Dios. Cuando descubrimos a Dios, es inédito. Es un bochorno humano poder sentirse solo, poder sentirse despreciado, poderse sentir menospreciado, porque el ser humano que tiene a Dios lo tiene todo. Y cuando el ser humano que lo tiene todo porque tiene al Espíritu Santo dentro de él, el ser humano refleja que es ser un hijo de Dios. El ser humano refleja que es conocer los misterios de la Biblia. El ser humano refleja que es tener al Espíritu Santo dentro de él. El ser humano refleja lo eterno de Dios porque ha hecho contacto con la divinidad, ha hecho contacto con lo eterno. Esa es la gracia del amor de Jesucristo dentro del individuo. Cuando el individuo tiene la gracia de Dios dentro de él, jamás andará viendo los patrones de comportamiento humano para comportarse como ellos. Jamás recibirá doctrinas inventadas por líderes religiosos que el único manual que tienen es el Edén de Satanás. Los hijos e hijas de Dios, llenos del Espíritu Santo, reflejaron qué es ser un hijo de Dios, demostraron y reflejaron lo eterno de Dios y no como los hombres lo vieron, porque los hombres vieron y disfrutaron cómo quemar a esos hijos de Dios. Esos bastardos vieron cómo quemaban y crucificaban a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios vieron cómo un hijo de Dios reflejaba la eternidad de Dios a través de su alma. Cantaban salmos, alababan y glorificaban el nombre de Dios, veían a Dios en su alma. ¿Qué es lo que somos? ¿A qué hemos venido? Si a jugar a la vida, si a jugar a lo religioso o a demostrar que el hombre fue creado para reflejar lo eterno de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 14 al 23, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gracias, Salvador de la vida, porque vemos a los hijos de Dios de que fueron hechos
fueron hechos de el único y soberano Dios. Fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fueron hechos, diseñados y predestinados por Dios para honrar en todo tiempo y a toda hora el nombre de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Fueron hechos, diseñados y predestinados para adorar al único y soberano Dios, velado, revelado y manifestado en Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Colosenses capítulo 1 del 11 al 17, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 2 del 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias al dador de la vida, porque podemos ver, entender y comprender para qué fuimos diseñados, predestinados y traídos a este planeta Tierra. ¿Cómo no leer Primera de Timoteo capítulo 3, 16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, llegue a la humanidad y que la humanidad logre entender y comprender. Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias al dador de la vida, porque podemos ver, entender y comprender a qué
hemos venido a este planeta Tierra. Es como individuos que logramos ver que el hombre fue creado para reflejar lo eterno de Dios. Muchas gracias.